mucho que hagan parte de esta reunión para pacientes sobre lupus, porque creo que es fundamental y es demasiado importante que uno aprenda sobre su enfermedad. Cuando uno aprende sobre su enfermedad, aprende también a cuidarse, aprende a transmitir la información correcta a toda su familia, a sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos. Aprende también a que uno no debe seguir todos los consejos que hay por ahí runruneando, sino que debe ser tremendamente juicioso y escuchar a su médico. El tema que les traigo para hoy es lupus en el mundo. Mi nombre es Diana Cristina Varela Tavares, yo soy médica internista de la Universidad Pontificia Bolivariana, terminando ya reumatología en la Universidad Pontificia Bolivariana, soy especialista en epidemiología de la Universidad del CES y una maestría en enfermedades autoinmunes de la Universidad de Barcelona. Y la primera pregunta que nos tenemos que responder es si el lupus es diferente en cada país. Esta es una pregunta que ha tenido tema de múltiples discusiones a lo largo del tiempo y que todos los días nos seguimos preguntando. ¿Es diferente o no? ¿Y qué es la diferencia que hay en cada país? ¿Es lo mismo una persona que tiene lupus en África o es lo mismo una persona que tiene lupus en Asia o que vive en Europa o que vive en Sudamérica, especialmente en Colombia? ¿Será que las personas de nosotros, de Colombia, tienen un lupus diferente a lo que hablan los pacientes, los libros, los artículos que publican en Estados Unidos? Entonces, esa pregunta se ha hecho a través del tiempo y hemos encontrado que sí, realmente el lupus tiene diferencias. ¿Por qué o qué marca esas diferencias? Marca la exposición a factores medioambientales y marca los factores genéticos. Factores medioambientales, está muy importante el sol. Recordemos que nosotros, los países tropicales, tenemos todo el año exposición al sol, mientras que los países que están más hacia arriba o más hacia abajo tienen menos exposición solar durante el tiempo de invierno. Entonces, esto sí puede afectar la prevalencia y los síntomas del lupus. También los factores genéticos, todos los que fuimos colonizados, tenemos varias interacciones genéticas. Tenemos la gente blanca que vino de Europa, aquí existían los indígenas que fueron mezclados con esos blancos y también fueron traídos gente negra de África. Entonces tenemos la mezcla de esas tres diferentes razas y eso hizo que hubiese muchos factores genéticos que predominaran y hicieran la diferencia en el lupus que nosotros presentamos. Entonces, para que exista el lupus, tenemos que tener varias condiciones. La primera es que hay que tener unos factores predisponentes, es decir, unos factores genéticos a los pacientes que les da lupus porque tiene una predisposición genética. ¿Y qué es el gen? ¿Qué es genética? ¿Qué es eso que puedo no entenderlo? Todos tenemos una marca de nuestros antepasados en la sangre y eso hace que uno se parezca más a su papá o a su mamá y es porque usted hereda o pasa de generación en generación esas marcas en la sangre y a eso le llamamos genes. Y esos genes pueden tenerlos muchas personas y no desarrollarlos el lupus. ¿Qué hace que se desarrolle el lupus? Es que esos genes se despierten, por decirlo así, y se despiertan por factores medioambientales. Las personas que fuman tienen una mayor predisposición, los que han tenido ciertas exposiciones a infecciones y hay diferentes tipos de infecciones que se ha relacionado y esto va a hacer que se despierten esos genes y empiecen a haber una respuesta inmunológica o empiecen las células de la defensa a generar ciertos anticuerpos. Y cuando esas células de la defensa empiezan a detectar cosas nuestras como extrañas, empiezan a generar unas cosas que se llaman anticuerpos y es que nosotros mismos
nos autoatacamos. Y esos anticuerpos van a hacer que haya diferentes manifestaciones de acuerdo al órgano que sea atacado. Entonces, el lupus tiene diferentes manifestaciones de acuerdo a la etnia o a la raza que tenemos. Una etnia o una raza, ¿qué es la diferencia? Pues nosotros somos todos pertenecientes a la raza humana, pero esa raza tiene varias divisiones y tenemos la asiática, que son todos los que están en China, en Japón, tenemos la blanca, que predomina en los Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Tenemos los hispanos, que somos todos los de Latinoamérica, tenemos los africanos. Y la etnia es cuando no solamente tenemos esas diferencias, sino que también intervienen otras cosas, como los factores socioeconómicos. Eso también afecta ciertas predisposiciones y ciertas expresiones de los genes. Aquí tenemos a Mafalda, que nos está mostrando todas esas diferentes expresiones, y cuando vemos sus caritas de los amiguitos de Mafalda, vemos la diferencia que hay en cada uno de ellos. No es lo mismo una persona que es asiática, una persona latina, o a una persona africana, o a una persona que es blanca europea. Entonces, cada una de esas, mire que en el físico somos diferentes, también dentro de nuestra sangre, en nuestros genes, somos diferentes. Y eso se va a ver la diferencia en la enfermedad. Entonces, ¿a quiénes les da más? Pues se ha descrito en diferentes libros o diferentes series también, en diferentes artículos, que las personas más susceptibles al lupus son los de la raza negra. Nosotros, que somos los hispanos, somos la segunda raza o etnia a los que más les da lupus, seguidos de los asiáticos, y a los que menos les da son a los caucásicos o blancos. ¿Y cómo se expresa esta enfermedad? Los pacientes de raza diferente a la caucásica puede generar, es decir, a los que no son blancos les puede dar el lupus a unas edades más tempranas, pueden también tener unas manifestaciones clínicas mucho más graves y mucho más frecuentes. Puede haber también una mayor acumulación de daño, es decir, que esta actividad de la enfermedad va a generar mucho más daño en alguno de los órganos. Y en el tiempo también puede generar mayor mortalidad las razas que son diferentes a las blancas. Es decir, esto no se incluye a todos los hispanos. ¿Qué manifestaciones pueden ser diferentes? Entonces, los blancos pueden tener más manifestaciones en piel, van a generar mayor eritema malar. El eritema malar es el que denominamos las alas de mariposa, y mayor fotosensibilidad. ¿Qué es fotosensibilidad? Por decirlo de una manera clara, es sentir que es alérgico al sol. Es decir, que cuando yo me expongo al sol va a generar dos cosas: o me va a generar fiebre y malestar general, o me va a generar mayor dolor articular. Y esto se va a mantener por lo menos entre 2 a 3 días. Esa es la definición de fotosensibilidad. No es solamente exponerme al sol y volverme rojo, sino que fuera de eso debe durar al menos 2 o 3 días y debe generar unas manifestaciones en el cuerpo como dolor de cabeza o dolor articular. Mientras que a los blancos les pasa eso, la raza negra presenta mayor lupus discoide. Y vamos a ver qué es esto. Los pacientes blancos tenemos entonces mayor eritema malar, que es el que vemos acá en alas de mariposa, de esta joven que tenía un eritema malar bastante marcado. ¿Qué es el lupus discoide? El lupus discoide es otra de las manifestaciones del lupus en la piel, donde da no estas manchas rojas, sino que las da más oscuras. Y eso se puede ver mucho en el pabellón auricular, dentro de la orejita podemos ver estas manchas oscuras que muchas veces se confunde como, pues, como si tuviera algo sucio,
o alguna otra cosa, pero no, esas son manifestaciones de la enfermedad y puede dar en diferentes partes. Aquí vemos esta que se da en la parte superior de la ceja e incluso puede haber hiperpigmentación o un lupus discoide en el paladar. Por eso es importante que a los pacientes los revisemos bien para buscar dónde están estas manifestaciones de lupus que a veces se nos esconde. Por ejemplo, en esta paciente que estaba ahí escondidita en el paladar y había que examinarla de manera juiciosa, o en las orejitas. Es importante ver también, hay varias enfermedades autoinmunes que tienen diferentes manifestaciones en las orejas y por eso es importante evaluarlas de una manera muy juiciosa. Hay otros órganos que también tienen mayores manifestaciones. Por ejemplo, el riñón se compromete más en nosotros los hispanos que en los blancos, en una porción que es bastante diferente. Por ejemplo, en los hispanos un 62% tiene compromiso renal, mientras que en los blancos solo el 26%. Es decir, en números, de cada 10 hispanos, o de cada 10 latinos, o de cada 10 colombianos que tienen lupus, 6 tienen alguna alteración del riñón, mientras que en los blancos, de cada 10 personas con lupus que tienen enfermedad de lupus, 3 le dan enfermedad renal, tiene algún compromiso en el riñón. Los hispanos también tenemos mayor recuento bajo de plaquetas, se nos bajan más las plaquetas, presentamos más derrame pleural, esto quiere decir agua en la capita externa del pulmón, y puede haber también mayores alteraciones en el sistema nervioso central, principalmente en la psicosis comparado con los blancos. Esto también es debido a que tenemos pues somos un país tropical donde tenemos mayor exposición al lupus, y recordemos que nos tenemos que proteger muy bien del sol porque el sol es uno de los principales factores que activan el lupus, y también porque tenemos una mayor combinación de genes, y esto dado pues que en el momento que nos colonizaron pues se vio un montón de mezclas, el que venía de España con el indígena nuestro, los negros que traían de África con el español, los indígenas con los negros. Todas estas mezclas raciales llevaron a que nuestros genes se combinaran y presentaran mayor agresividad o mayor presentación en ciertas manifestaciones graves del lupus. Entonces, la exposición al sol y los genes pueden marcar la diferencia, pero también el factor socioeconómico tiene un alto componente en esta diferencia de presentación. Entonces, nuestro compromiso con el tratamiento, ya que los genes no los podemos cambiar, pero sí podemos cambiar otras cosas, como la exposición solar y ciertos comportamientos. La influencia socioeconómica en los países pobres, tenemos peores resultados del lupus, es decir, porque no tenemos tanta conciencia en ir al médico, en tomarnos los medicamentos. A veces son periodos muy largos de desplazamiento, 5 horas para llegar al reumatólogo, esperar 3, 4 meses para poder que me pueda dar. A veces me llegan los medicamentos incompletos, no hago deporte, tengo que trabajar mucho. Entonces todas esas influencias también generan una diferencia en la respuesta de la enfermedad. Y aunque podamos tener más riesgo, podemos hacer algunas cosas para que todo salga mejor. Primero, apréndete el nombre de los medicamentos. Eso es muy importante, que uno le pregunta qué está tomando y usted sepa exactamente el nombre de los medicamentos. También apréndase para qué es. Estamos tomando unos que es para los huesos, otros que es para los lupus, otros que es para la sangre, otros que es para la hipertensión arterial. Entonces es muy importante saber cuál es el nombre del medicamento y para qué me estoy tomando el medicamento. Y también cuál es el horario que requiere ese medicamento. ¿Me lo tomo una vez al día, o me lo tomo una vez a la semana, o me lo tomo 5 veces al día? Eso es muy importante saber. Otra cosa muy importante es practicar algo de ejercicio.
tendemos a ser muy sedentarios y con tendencia a la obesidad. A mayor peso, peores resultados. Entonces, algo muy importante es practicar el ejercicio. Nos va a ayudar para fortalecer los huesos, para mejorar los músculos, para mejorar toda nuestra parte anímica, la depresión y sobre todo para mantener un buen peso, para ayudarle a las articulaciones a que no se nos dañe más rápido. Entonces, mantener un peso saludable es muy importante. Tener un peso saludable no significa aguantar hambre, tampoco significa gastar mucho dinero en comprar cosas costosas. A veces es mucho más caro comprar cosas que nos hacen daño que comprar frutas o verduras. Hay verduras que son muy baratas y que nos pueden servir un montón a estar llenos, a estar bien y sobre todo a estar saludables. Hay que asistir siempre a las citas médicas. Sabemos que a veces no es tan fácil llegar al reumatólogo. Ya que puedes llegar a él, asiste a la cita, asiste con tiempo. Si no vas a asistir, cancela con tiempo, pero siempre está pendiente de lo que te digan. Anota lo que te dicen las recomendaciones. O si tienes una pregunta para que no se te olvide, anótala y llévala a tu médico para poder que sea una consulta que realmente tenga un buen resultado. Planea con tu doctor o tu doctora las decisiones importantes. Un paciente con lupus puede hacer una vida igual que un paciente que no tiene lupus, con una gran diferencia. La primera es que siempre tienes que ir de la mano del doctor y la segunda es que tienes que tener tus medicamentos muy claros. Y estar a la mano del doctor es que tú puedes tener un embarazo, puedes hacer muchas cosas, pero todo tiene que ser planificado. Siempre todo hay que planearlo bien para que salga bien. Y lo más importante es que no olvides protegerte del sol. Estamos sin duda alguna en un país que tiene muchas horas de sol al año y que el sol nos va a poder activar el lupus. No quiere decir que no puedas ir a una playa o que no puedas salir en el día, que no puedas hacer un deporte al aire libre, pero lo que nos lleva a esto a ser más responsables, a colocarnos un buen protector solar varias veces al día en una buena cantidad y esto nos va a ayudar enormemente a tener un buen control de la enfermedad. Nosotros tenemos mayor exposición, como les contaba, a diferencia de los países del norte que, por ejemplo, en los meses de invierno tienen muy poco sol y eso puede ayudar un poco al manejo de las enfermedades. Nosotros que tenemos una exposición tan alta al sol, pues tenemos que protegernos muchísimo más y ser mucho más responsables. Espero que les haya servido de algo aprender estas diferencias, sobre todo aprender que como tenemos mayor riesgo, pues nuestra responsabilidad es mayor en el momento de cuidarnos. Muchísimas gracias, les envío un abrazo a todos y estos son las redes sociales que queremos tener algunos espacios para pacientes, el canal de YouTube de Foro de Enfermedades Autoinmunes para que lo sigan y también para que vean algunos videos que montaremos para los pacientes. Muchas gracias a todos.